Muy, pero muy buenos días tengan todos ustedes, estudiantes de los grados 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 y 9.6 en la clase de economía con su profesor Jaime Álvarez. Entonces la idea de hoy es ver la última clase. Infortunadamente pues no nos quedó tiempo para ver más cosas de economía, pero estoy seguro que en el grado 10.y 11 el Colegio Camacho tiene excelentes profesores que les darán mucha análisis y le van a complementar toda esta información útil para ustedes en su vida, en su análisis político, económico de Colombia y el mundo, ¿ok? Entonces vamos a ver la última clase, que es la economía mixta. Entonces tenemos un panorama con dos tipos de economía que hemos visto casi durante todo el año, que son la economía capitalista, de libre mercado, de la oferta y la demanda, donde las entidades privadas, los empresarios, el mercado libre, la oferta y la demanda regula los productos, las mercancías, el mercado, qué producir, qué comprar. Se llama la economía capitalista. Y está la economía estatal o la economía controlada o la economía socialista comunista, donde el Estado planifica todo, controla todo y es el que impone todos los reglamentos que debe producir, cuándo producir y el que regula los precios, ¿ya? Entonces los dos extremos. La economía capitalista y la economía de mercado, la economía capitalista de mercado y la economía estatal o reguladora, la economía intervencionista, la economía socialista, también se le llama. Repito, ¿no? Capitalista y estatal o socialista, que también le dice. Bueno, entonces hay un punto intermedio y claro que hay un punto intermedio y lo que vamos a ver en este video que nos va a comentar esta señora, esta dama, vamos a comentar sobre la economía mixta y nosotros pues vamos a intervenir, ¿ok? Entonces, pero antes voy a hacer una pequeña introducción. Cuando el siglo XIX empezó con la economía capitalista, pues también el mundo pues estuvo invadido por la economía capitalista y sobre todo la economía capitalista salvaje, donde el Estado intervenía casi absolutamente nada para controlar la economía, no intervenía el Estado prácticamente. Muy poco. Entonces hubo mucha sobreproducción de mercancías impresionantes y una sobreproducción. Entonces en el mercado no había tantos compradores y eso hizo que los empresarios despidieran empleados. Al despedir empleados pues no había dinero para comprar mercancía, entonces hizo que despidieran más empleados todavía y eso se hizo en cadena, en espiral. Entonces desencadenó lo que llamó el crack del 29, la Gran Depresión, la gran crisis económica mundial, la caída de la bolsa de valores de Nueva York, de Wall Street, y eso repercutió en todo el mundo, porque la economía capitalista pues llegó a un momento en que colapsa, porque el grado pues de consumo empiezan a producir mercancías, nos llenamos de mercancías. ¿Quién compra de mercancías? Y pues es infinita la producción de mercancía, impresionante. Entonces sucedió el crack del 29, la Gran Depresión. Entonces surgió en 1936 un economista que llamaba John Maynard Keynes, británico. Y él dijo que la solución era una pequeña intervención, depende del grado pues, de cómo es la economía privada, de cómo era esa crisis. Entonces dependía de la intervención del Estado, que debería intervenir, depende de esa crisis, si era fuerte, dura, y si no había tanto, pues tenía que intervenir en algo. Entonces Keynes empezó a decir que había que aumentar el gasto público, que eso generaba empleo, que el Estado tenía que intervenir y que al haber empleo, pues aumentaba el consumo, y el consumo era la clave. Si la gente consumía, pues había más riqueza y generaba ganancia. Entonces ahí empezó como la economía mixta, en parte capitalista y estatal, con las teorías de Keynes que las adoptó Roosevelt y luego gran parte de la población mundial, y en parte equilibró un poquito la economía, ¿ya? Pero con el tiempo pues la economía mixta pues tiene otras variables que vamos a estudiar en este video. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué opina aquí la dama. ¿Qué es la economía mixta? La economía mixta es el resultado de la extracción de los factores positivos de la economía de mercado y la economía planificada. O sea que en la economía mixta aparecen dos, lo mejor de la economía de mercado y lo mejor de la economía planificada, ¿ya?
¿Y cómo funciona bien? O sea, si eso fuera la clave, pues estaríamos en una maravilla de mundo, que en la economía mixta sería la clave y la solución de todos los problemas políticos, económicos, de miseria y de pobreza. Pero ¿por qué no funciona? Porque eso depende del grado de intervención o no del Estado. Entonces, esos grados de intervención generan pues mayor riqueza, poder. En Colombia, pues no es tanto. La economía de mercado es más fuerte, la economía capitalista, y el Estado interviene poco. O yo más bien decía que hay más complicidad entre los empresarios privados y el gobierno. Y el gobierno lo que hace es que esos empresarios privados se beneficien con una serie de regulaciones impresionante, ¿ya? Pero en otros países como el mismo Estados Unidos, el Estado interviene mucho en su gasto público. Interviene, regula el mercado, regula los tratados de libre comercio, de exportar e importar, colocando aranceles, impuestos a los productos que quieren importar. Y eso pues interviene en la economía, y Estados Unidos tiene una economía fuerte, muy intervencionista. ¿Quién me iba a creer? Estados Unidos no es tan capitalista, es muy mixto, ¿ya? Lo mismo la China, que no es tan estatal, también tiene algo de capitalismo, sino que cobra muchos impuestos a esas ganancias de esos industriales y esos empresarios. Y eso lo hace exitosa. Vamos a ver qué más nos dice la dama. En la economía mixta, quienes intervienen son el sector público, el Estado, el mercado y la oferta y la demanda. Bueno, entonces vamos a repasar ese pedacito. Se toma este sistema. Intervienen son el sector público, el Estado, el mercado y la... Entonces, el sector público, ¿qué es el sector público? Es el Estado, el gobierno, que es el mismo Estado. El mercado y la oferta y la demanda, pues es un mismo ítem, y este es un mismo ítem, ¿ya? Esta es como la economía proteccionista estatal, y esta es pues la economía de capitalista, la oferta y el mercado. Ellos, los empresarios, regularían sus precios, ¿ok? Y en Colombia, por ejemplo, se regulan ciertos productos, pero otros no. Por ejemplo, la leche sí es regulada por el gobierno, con productos indispensables, ¿ya? La oferta y la demanda. Se toma este sistema económico para facilitar el abastecimiento de los recursos necesarios de la región. Quien establece los precios del mercado son las familias y las empresas. O sea, las familias y las empresas establecen los precios de los productos. Y cuando llega un momento en que hay muchas alzas y mucha especulación, entonces el Estado empieza a regular, a intervenir, a crear leyes, decretos y políticas económicas que beneficien al bien común, ¿ya? Y el propósito de las empresas privadas, de esos empresarios, de esos comerciantes independientes y privados, es la utilidad, la ganancia, ¿ya? El beneficio propio, personal, de los industriales. Esa es ¿cierto? Como que ciertos grupos empiezan a enriquecerse. Y la idea de ellas, que es en pirámide, que los que están en estratos medio y bajo empiecen a alcanzar y a ambicionar ese poder económico, empiecen a crecer. Empiecen como la idea de salir adelante, ser alguien en la vida, que nos lo pintan en la publicidad, sobre todo la publicidad, que es el arma del consumo, consumir, producir mercancía, ¿ya? Ese es mientras el Estado dice ahorro, ¿cierto? Guardar, no consumir tanto, ¿ya? Invertir con ese ahorro. Entonces ya el Estado más planificado, y el Estado se preocupa ya es por el bien común, el beneficio no personal, sino de toda la sociedad en común. Ya ese es uno de los grandes aportes en la economía mixta del Estado. Y el Estado se preocupa por la producción de bienes generales no suntuosos y no lucrativos, como por ejemplo carreteras, avenidas, la educación que tiene que ser pública, la salud, el ejército, la seguridad que tiene que ser pública, y lo privado con las otras cuestiones de consumo, las mercancías generales que consumos de elegantes, suntuosas, eso lo hace comida, y hay mucha variedad, ¿ya? Y entonces el Estado se preocupa por lo otro, los bienes no suntuosos. Entonces ese es el propósito en la economía mixta de la intervención del Estado: parques, carreteras, avenidas, escuelas, hospitales, para el bien común. Pero es que la educación y la salud tienen que ser públicas. Y cuando hay intervención privada en la educación y la salud, genera peligro, porque es muy costosa. Es de buena calidad, pero también el Estado, con un buen gasto público,
responsable, lo puede mejorar. Y el Estado también interviene en los impuestos. Cuando eso se llama lo fiscal. Cuando en los impuestos hay buen recaudo, cobra buenos porcentajes de impuestos a esas ganancias, a esos empresarios que se enriquecen, eso genera pues también que la economía, esos dineros recaudados vayan a las ayudas sociales, colegios, universidades, niños que tienen dificultades, poblaciones con dificultades, desastres naturales. Y también lo que hace el Estado es colocar impuestos a cuestiones de medio ambiente, protegiendo el medio ambiente. Entonces eso también en la economía mixta es el intervencionismo del Estado. ¿Ok? Mediante la ley de la oferta y la demanda. En caso de que se den fallas en el sistema, grandes desigualdades o desabasto, el Estado puede y suele intervenir. Claro, cuando hay desabastecimiento, el Estado entra a intervenir, por ejemplo, cuando hay especulación o se almacenan, hay empresarios que hacen eso, empiezan a almacenar cosas para luego venderlos más caros, empieza a llamar acaparamiento. Entonces empieza a esconder los productos para que haya la gente esté necesitada de ese producto y para encarecerlo. Pero el gobierno no permite eso. El gobierno crea leyes en contra del acaparamiento, de guardar esos productos que suban y fija precios. Entonces, de los productos necesarios de primer consumo, como la leche, los huevos, la carne y otros productos. Las entidades privadas, así como el gobierno, son quienes participan. En los aspectos relacionados con la salud y educación, el papel más importante lo adopta el gobierno. La oferta y la demanda determinan Y esa es la idea, que la salud y la educación y la seguridad sean públicas. Porque cuando es privada, empieza a beneficiar a ciertos grupos de la población, a ciertas aristocracias, oligarquías, empresarios, burgueses. Y eso tiene unos intereses privados y personales. En la educación sobre todo, ¿ya? En cambio los maestros de público somos abiertos. Dicen que nosotros adoctrinamos, que nosotros tiramos línea política, pero no. Aquí la gente me puede criticar, en las redes sociales me critican, me dicen cosas, pero yo digo, no, yo los invito a que me demuestren con argumentos que estoy equivocado, ¿ya? Con videos, argumentos, con pruebas, evidencias, y ya, yo les doy la razón y me equivoqué, ¿ok? Pero nosotros no tiramos línea. En cambio, cuando la educación es privada, educan a ciertas personas para que sean empresarios y explotadores. Algunos, ¿no? Porque hay colegios privados muy ecológicos y medioambientales geniales, sobre todo en Cali. ¿Ok? Pero hay colegios privados que educan al burgués, al rico. ¿Ok? Para sus intereses. Y en la salud, esa salud de Colombia es terrible. Pues privada, terrible, terrible, terrible. ¿Ya? El precio de los productos y servicios. El gobierno siempre tiene que intervenir si en la región se da un desajuste. La competencia empresarial está permitida, así como la existencia de la propiedad privada. A partir de su capital. O sea, hay propiedad privada, hay competencia, eso es libre, la gente puede, como en el capitalismo, liberalismo económico, puede hacer su negocio, emprender, crear industria, pero el gobierno empieza a intervenir cuando los monopolios, ¿ya? Y empieza pues a proteger las microempresas, la empresa pequeña. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Pero como nos decía antes, hay gobiernos que se amangualan en complicidad con los grandes empresarios y es para enriquecerlos a ellos mismos por las elecciones, porque muchos de esos empresarios son los que con la publicidad empiezan a elegir en las elecciones, a darle dineros para los candidatos, para su publicidad, y eso se llama en el clientelismo. También para los puestos, muchos empresarios tienen puestos en ese gobierno y eso va en contravía de lo social. Entonces eso pasa mucho en los países latinoamericanos y es lo que tenemos que cambiar, ¿ok? O aporte, cualquier persona puede ser socio de una empresa. Sí, libre. El sector privado tiene reconocimiento de sus derechos y su intervención tiene peso y protección. El gobierno. Es más, en algunos países, cuando una empresa privada quiebra, el gobierno ayuda y subsidia.
sobre todo los bancos. Cuando el banco privado quiebra, entonces el gobierno lo ayuda y empieza un gasto público para financiarlo, como sucedió con la Bianca. No, a final de cuentas es el de la voz más fuerte, pues es quien pone límites a los entes privados. Ventajas. Los productos más eficientes tienen mayores beneficios y recompensas. Las empresas tienen mayor libertad en la gestión y administración. Sí. Para satisfacer las necesidades del consumidor existe una innovación constante. Los consumidores... hay variedad de productos, hay colores, sabores, hay libertad de publicidad que hay veces inclusive es exagerado. La oferta, el gangazo, el Black Day, el Viernes Negro, el Martes Negro. Entonces, ojo con eso, ¿no? Porque es una invitación al consumo de ilimitado, infinito. Entonces, esas son las trampas del capitalismo, pero eso también educación, que estamos en esta educación, decir, pues no consumamos tanto, más mejor ahorremos, ¿ya? Entonces, esas son las ventajas que el gobierno subsidia y ayuda a eso, la publicidad. Tienen mayor variedad para elegir. Hay mayor aprovechamiento de las ventajas reinantes en el mercado. Ganancias similares reguladas entre mercados. Desventajas. Presencia de monopolios y oligopolios. Sí, pensé en monopolios, que a veces pasa eso, que esos grupos capitalistas, grandes empresarios, empiezan a monopolizar la economía, cuando el Estado es débil, ¿no? En ciertas partes. Entonces lo que le dice la señora en parte no es verdad, porque la mayoría de veces el gobierno, cuando es serio, cuando cuida el bienestar común, ayuda pues al pueblo en general, a los intereses generales y comunes, ¿ya? Se requiere de un control muy grande y preciso para que este sistema funcione correctamente. Sobre todo en materia fiscal, de impuestos. Se genera especulación del mercado debido a que el sector privado mantiene el temor de que el gobierno intervenga en su... Sí, pero cuando el sector privado no es muy amigo del gobierno, entonces hay ese miedo, se genera especulación en los precios, porque el gobierno va a intervenir, entonces mantienen con susto, pero repito, la mayoría de los gobiernos y los empresarios poderosos son los mismos, porque inclusive esos empresarios suben al poder. Lo que pasó en Estados Unidos con Donald Trump, que era un empresario y se volvió presidente. Ya no es presidente un maestro, un filósofo, un erudito, un estudioso, no, es un empresario, es un burgués que manejan los cargos públicos. Entonces ese ejemplo no es muy viable. Aquí en Latinoamérica, en Europa no, en Europa sí es civilizado. Y ya el Estado tiene unas reglas muy limpias y muy claras en sus constituciones que evita eso. Y tampoco hay miedo, porque también hay ayuda a las entidades privadas. O sea, hay una ética económica bastante limpia en algunos países europeos, sobre todo en el norte de Europa, en Noruega, Finlandia, en Suecia, en la misma Francia y Alemania, donde la economía mixta funciona a la perfección, hay buen gasto público, el Estado subsidia, ayuda mucho a los inmigrantes, ¿ya? Sus operaciones. Como el gobierno debe asegurarse sus ingresos en primera instancia, los impuestos son altos en esta economía. Sí, eso sí es verdad. Sobre todo en Europa, muy altos. En Francia, del 40-50% a esos ricos, que inclusive ellos muchas veces prefieren invertir en otros países. En Colombia vienen aquí porque aquí es el contrario, y entonces eso hace que huyan los capitales. Entonces son muy altos los controles fiscales, muy altos los impuestos en Francia, Noruega, pero esa gente también es ética y reconoce eso. Reconoce que esos impuestos redundan en beneficios sociales, en ayudas sociales, ¿ya? Entonces, mucha gente es honesta y empresario honesto que deja que el Estado quite o que imponga esos controles fiscales de impuestos y ayuda al mismo pueblo. Eso hace que hayan buenos salarios y haya más consumo. En cambio, aquí somos al revés. Poco salario, el salario es miserable y la gente que va a consumir. O sea, aquí hasta el capitalista le falta más inteligencia, porque si hay más buenos salarios, entonces la gente consume más y la economía va, ¿cierto? Va a prosperar, va a haber más empleo
y a su vez más trabajo, más consumo, porque la gente aquí es muy consumista, lo que decía Keynes, ¿ya? Países con economía mixta son India, Estados Unidos, Hong Kong, Suecia, Portugal, Noruega, Dinamarca, Francia y Canadá. Son los países que tienen más economía mixta, y el bienestar depende de la mayor intervención del Estado. Por ejemplo, en Dinamarca y Noruega hay mucha intervención del Estado. En Finlandia, que no está aquí, la educación es espectacular, la mejor educación del mundo, y es pública, ojo con eso, ¿ok? Canadá. En la economía mixta, el Estado también cumple otro rol, no solo el de regulador. El Estado produce aquellos bienes y servicios que las empresas no, por la baja demanda. Sí, como parques, avenidas, carreteras, productos no indispensables como para el consumo, no así como atractivos. Entonces el Estado los produce. Pero el Estado los produce cuando funciona bien y es ético y no hay corrupción. Porque hay veces cuando el Estado interviene y es corrupto, es lo peor. Entonces uno no sabe qué pensar, como en Venezuela o en Cuba o en Corea del Norte, que las economías son estatales comunistas, pero son muy deficientes, porque hay mucho clientelismo y burocracia, mucho trámite y esperar tiempo, y el empleo los empleados son muy pesados, como viven le dan un salario, no hay incentivos, a su trabajo, no hay seducción, no. Entonces se hace muy pesado, muy débil. Y lo que le pasó a la Unión Soviética, que la corrupción los mató prácticamente, y era una buena opción. La economía socialista estatal, cuando es ética, cuando hay una transparencia, una integridad, una conciencia, funciona a la perfección. Y sí, se puede mezclar con algo de capitalismo como pasa en la China, pero cuando la economía socialista es corrupta, es terrible, es lo peor que hay, ¿ya? Pero uno no sabe qué es peor, si el capitalismo salvaje, como en el siglo XIX en algunos países, lo que pasó en Estados Unidos en el 29, que eso fue terrible, la mayoría de la gente se empobreció, o la economía socialista estatal. Entonces uno no sabe qué es peor, ¿ya? El Estado produce con la finalidad de cubrir las necesidades de la población, mientras que las empresas lo hacen para maximizar sus ganancias. O sea, el Estado lo hace por beneficio del pueblo. En cambio, las empresas privadas por beneficio propio, la utilidad personal, privada. En cambio, el Estado lo hace por satisfacer las necesidades comunes, ¿ya? Como decía antes. Bueno, entonces el Estado produce bienes y servicios para quienes no pueden pagar lo suficiente, y las empresas producen solo lo que es rentable. O sea, el Estado produce bienes para aquellas personas que no alcanzan ese estado de riqueza, de empleo bueno, de buenos salarios. Entonces el Estado subsidia en parte, ¿ya? El Estado, como aquí en Colombia, lo del Sisbén, que es un gran logro de algunos gobiernos liberales para el pueblo, ¿ya? Entonces, cuando no hay salud privada, el Sisbén ayuda en parte, y hay veces de buena calidad, ¿ok? Bueno, y eso es todo. Eso es todo sobre la economía. Les agradezco inmensamente todos estos meses en que estudiamos diferentes aspectos de la economía. Estudiamos la economía antigua, la griega, la economía de la época de los chinos, de los romanos, la economía medieval, Santo Tomás de Aquino, cuando intervenía la iglesia. Luego vimos la economía mercantilista, los fisiócratas, a Adam Smith. No pudimos ver, por ejemplo, Keynes, la economía keynesiana, que apoya el gasto público y el consumo. Interesante, aunque con algunos errores, no lo pudimos ver. La escuela austriaca no la pudimos ver. La economía sostenible, la economía que dice naranja, algunas las economías limpias, no las pudimos ver, pero espero que en el grado 10º, en el grado 11, cuando ya vean economía y política, lo pueden ver en el Camacho, que tenemos excelentes profesores, ¿ok? Les agradezco mucho, estudiantes del grado 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 y 9.6, y
Espero que todos estos conocimientos les hayan ayudado. Los 2 libros de economía para principiantes les hayan ayudado. Lo pueden leer luego con más calma, que son en caricaturas. Y espero que en el grado 10º y 11 aprendan buenos conceptos económicos, y la idea es que ustedes ayuden a la construcción de su país, estudiando mucho, leyendo, conociendo y participando sobre todo en nuestra sociedad, sin odios, sin rencores, a la gente diferente, que tiene ideas diferentes, pues también escucharlas. Y si por ejemplo yo me estoy equivocando, ustedes me dicen, profe, eso no es, y me argumentan que todos los argumentos, después de que son fruto de estudio, son válidos. ¿Ok? Les agradezco mucho y nos vemos pues en el colegio. Bueno, adiós, que estén muy bien.